Este año se estrena una superproducción de guerra que es la película Pressure. Ya hablamos de él en otro video aquí, pero es una película que destaca los acontecimientos de los últimos días previos al día D, ¿no? El 6 de junio de 1944, la invasión aliada de Normandía, la mayor invasión anfibia de la historia. Entonces, en esos últimos días realmente hubo momentos de mucha tensión, ¿no? O de mucha presión, como el título de la película nos sugiere. Y ese momento fue protagonizado por el meteorólogo jefe de la planificación de la Operación Overlord, el capitán de grupo James Stagg. Entonces, probablemente ya viste que es el actor Andrew Scott quien va a interpretar a James Stagg en la pantalla, pues, en esta película. Pero ¿sabes quién fue el verdadero James Stagg? Quédate con nosotros para descubrirlo. Un bebé llamado James Martin Stagg nació el 30 de junio de 1900 en un pequeño pueblo cerca de Edimburgo, llamado Musselburgh, en Escocia. Era hijo de Alexander Kern Stagg, que trabajaba como plomero, y de su esposa Ellen Martin Stagg. Poco después del nacimiento del bebé James, la pareja se mudó a Dalkeith, un pueblo un poco más grande que el original donde había nacido el bebé, para que él pudiera estudiar en una escuela en Dalkeith. Y fue precisamente ahí donde permaneció estudiando hasta los 15 años de edad. Después de sus 15 años entonces, la familia se mudó nuevamente, esta vez a la propia ciudad de Edimburgo, para que el joven James pudiera terminar ahí su preparatoria. Ya podemos darnos cuenta de que James Stagg ya era una especie de alumno de 10, porque en 1921, a los 21 años de edad, ya obtuvo su diploma en la Universidad de Edimburgo. Y mira, ya al año siguiente fue nombrado profesor de ciencias en la prestigiosa escuela George Heriot, que también está allá en la capital escocesa. En 1923 entonces, el profesor Stagg se convierte en segundo teniente. Se inscribe en el Officer Training Corps, o Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales del Ejército Británico, para poder justamente representar al contingente de la escuela dentro del programa. Y luego, al año siguiente, en 1924, se convierte en asistente de la Oficina Británica de Meteorología, finalmente comenzando su carrera en esa ciencia que pondría su nombre en la historia. En esa posición, durante la década siguiente, James Stagg se vuelve un profesional cada vez más relevante para la meteorología británica. Y en 1932, entre 1932 y 1933, él va a liderar la expedición polar británica que va a explorar la región del Ártico canadiense. Al año siguiente, 1934, él entonces se convierte en doctor, ¿verdad? Él recibe su título de doctor por la Universidad de Edimburgo defendiendo una tesis sobre magnetismo terrestre. A los 37 años de edad, en 1937, James Stagg es condecorado con la OB, o la Orden del Imperio Británico, que es la más prestigiosa. Condecoración por mérito civil y militar, también de Gran Bretaña, ¿verdad? En el grado de oficial. Esa condecoración la recibió justamente por la relevancia del trabajo que venía realizando como técnico senior de la Oficina de Meteorología del Ministerio del Aire. O sea, el Ministerio de Aeronáutica, la oficina política de la Real Fuerza Aérea Británica. Y todo ese brillo profesional de James Stagg se consolida en 1939 cuando es nombrado superintendente del Observatorio del Rey o Observatorio Kiel, también conocido como Observatorio Kiel, que se encuentra en Londres, y que en esa época era la unidad científica británica más prestigiosa que se dedicaba a la observación astronómica y también al monitoreo del magnetismo terrestre. O sea, en esa posición James Stagg ya se había convertido en la máxima autoridad británica en meteorología, ¿verdad? Y que ahora justamente repartía su tiempo entre la meteorología y el estudio de los astros. En 1939 también la Segunda Guerra Mundial comienza allá en Europa, y con el avance del conflicto en 1941 los estadounidenses se involucran en la guerra. Y a partir de 1942 entonces, la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña ya establece que el gran objetivo de estos dos países sería cruzar el Canal de la Mancha y realizar una gran invasión anfibia en el noroeste de Europa.
Era a través de esa invasión que Alemania entonces sería forzada a su derrota final. La realización de la campaña del norte de África y del Mediterráneo, sin embargo, pospone esa invasión de 1942 hasta 1944. Pero ya a finales de 1943 se funda en Inglaterra el comando responsable de la planificación de la próxima invasión del noroeste de Francia. En esa misma época, entonces, una región de la costa francesa conocida como Normandía fue seleccionada para ser la sede de esa invasión, que se esperaba que fuera realmente muy grande. Y para que esa invasión tuviera éxito, una serie de condiciones climáticas debían cumplirse. Como la invasión involucraría un gran número de barcos concentrados en un área muy pequeña del océano, se necesitaban mares tranquilos. Eran extremadamente necesarios para la realización de este tipo de empresa. Entonces, cualquier época del año que se alejara mucho del verano europeo era considerada inapropiada para una invasión de este tamaño. Las condiciones meteorológicas generales y también de la nubosidad eran, de la misma manera, bastante fundamentales para el éxito de la invasión, porque las nubes bajas afectan las condiciones para una cobertura aérea adecuada para las operaciones anfibias. Entonces, el período de tormentas que se intensifica al comienzo del otoño en esa área también debe ser evitado. Y, por último, un régimen de mareas muy específico para facilitar el desembarco, así como una luna llena para permitir que los pilotos y los paracaidistas pudieran ver sus objetivos. Durante las acciones nocturnas completaban el conjunto de requisitos, haciendo que el verano europeo fuera la única época considerada segura para realizar la invasión. Y, como puedes notar, la meteorología entonces representaba un factor determinante para la elección de la fecha y también para la autorización final para que la invasión realmente ocurriera. Por lo tanto, era necesario establecer un grupo de consultoría meteorológica bastante capacitado junto al alto mando aliado para la invasión. Siendo así, el 6 de noviembre de 1943, James Stack, que ya trabajaba como servidor civil dentro del Ministerio del Aire, recibió un nombramiento especial dentro de la Real Fuerza Aérea, con el rango de capitán de grupo, equivalente a coronel, para que pudiera tener acceso pleno a las instalaciones del alto mando aliado. Y a pesar de la insistencia de Washington en tener a un meteorólogo estadounidense para asumir esa responsabilidad, los británicos terminaron saliéndose con la suya, con el argumento de que solo un meteorólogo británico experimentado sabría interpretar las peculiaridades del clima en las islas y también en el continente europeo. La invasión entonces fue programada para el 5 de junio de 1944 y, de acuerdo con la planificación que ya venía desde enero de ese año, todos los contingentes fueron embarcados en sus respectivos puertos y listos para salir 48 horas antes de esa fecha. Todo estaba saliendo muy bien. Hasta que a las 3 de la mañana del 3 de junio de 1944, una joven meteoróloga de 21 años de edad llamada Maureen Sweeney llegó con un preocupante reporte meteorológico en las manos. El reporte de Sweeney decía que una inmensa tormenta se estaba desplazando en ese momento hacia la costa francesa y que probablemente azotaría durante todos los días siguientes, durante toda la semana siguiente, la región de Normandía. Esto provocaría un retraso de 15 días para la invasión, hasta que las mareas volvieran a coincidir con el patrón deseado. Sin embargo, en ese plazo de 15 días, la luna llena se perdería por completo para la ejecución de la operación de invasión, haciendo que los pilotos y los paracaidistas no pudieran ver nada del suelo. Esa previsión, entonces, desató un verdadero torbellino de enfrentamientos en el alto mando aliado, con varias autoridades queriendo cancelar la operación de forma definitiva, al menos por los siguientes 15 días, y otros insistiendo en una reevaluación de la situación. James Stack recibió la tarea de verificar la validez del informe meteorológico de Sweeney y al hacerlo confirmó la validez de la información de su joven colega. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, entonces decidió posponer la operación por 24 horas, siguiendo una sugerencia del propio James Stack para monitorear la evolución de la situación durante las siguientes 24 horas, así que en la mañana del 4 de junio de 1944, el núcleo de la acción salió del sur de Inglaterra
hacia el norte de Escocia, más específicamente hacia la isla de Tiree, que se encuentra en la costa oeste de Escocia, y ahí estaba basado el escuadrón número 518 de la RAF, un escuadrón de medición meteorológica equipado con aviones de 4 motores. Handley Page, Halifax, que habían sido retirados del comando de bombardeo de la RAF, que en ese momento usaba únicamente el Avro Lancaster para sus operaciones de bombardeo sobre el continente. Y por lo tanto, esos Halifax fueron despojados de cualquier equipo relacionado con operaciones de bombardeo para poder aumentar su autonomía en largos viajes sobre el Atlántico Norte. Viajes que a veces duraban hasta 10 horas. El Escuadrón 518 tenía que volar sus misiones independientemente del clima. Si había sol, si había lluvia, si había viento muy fuerte, de noche o de día. Y la alta peligrosidad de ese ambiente cobró nada menos que 10 aeronaves y 54 hombres durante todo el año de 1944. Y en ese día 4 de junio, una vez más, el alto mando aliado pudo contar con los valiosos servicios de los Halifax del Escuadrón 518, porque una de esas aeronaves, volando a cerca de 1000 kilómetros al oeste de la costa de Irlanda, hizo una lectura a baja altitud sobre el océano Atlántico, determinando que la presión atmosférica en esa región había aumentado considerablemente desde la última medición. Esa medición, entonces, fue entregada a James Stagg, quien, basado en sus conocimientos científicos y en su vasta experiencia personal con el clima de esa región de Europa, determinó que había una alta posibilidad de que la tormenta se diera en las siguientes 24 horas. Esa previsión entonces fue presentada al general Eisenhower en la noche de ese día 4, y en la noche de ese día 4 entonces, Eisenhower dio luz verde para que la operación Overlord se llevara a cabo en la madrugada del día siguiente, 6 de junio de 1944. Lo curioso es que fue precisamente la amplia ventaja militar aliada que controlaba toda el área del Atlántico Norte, lo que permitió que esos vuelos de medición meteorológica se realizaran. En cambio, los alemanes, que tenían un acceso mucho más precario a esa región, no lograron hacer esas mediciones, no tuvieron acceso a esos datos, y entonces previeron que durante los siguientes 15 días no habría posibilidad de una invasión aliada a la costa francesa, porque una gran tormenta se acercaba a esa región. Y fue exactamente por esa previsión del tiempo que el mariscal Erwin Rommel, comandante del grupo de ejércitos B, se sintió lo suficientemente seguro como para dejar su puesto de mando en las playas y visitar a su esposa, Lucy, allá en Alemania, para celebrar juntos el cumpleaños de ella, el 6 de junio de 1944. Al final de cuentas, la previsión de James Stagg fue extremadamente precisa, porque el 19 de junio la tormenta regresó más fuerte que nunca. Un verdadero tifón se apoderó de toda la región de Normandía, incluso destruyendo el puerto Mulberry estadounidense que había sido instalado en la playa de Omaha. Esa tormenta afectó todo el suministro de las fuerzas aliadas en tierra y retrasó incluso el desarrollo de las operaciones oficiales, las ofensivas de Montgomery. Y solo después de que se disipó el día 22 fue posible evaluar adecuadamente los daños e iniciar las reparaciones. Por su importantísimo servicio prestado a la planificación de la operación Overlord y la precisión bastante exacta de las previsiones meteorológicas, demostrando un alto conocimiento profesional en su ciencia de la meteorología, James Stagg fue condecorado con la Legión al Mérito o Legión del Mérito norteamericana, una distinción por profesionalismo para oficiales militares, en octubre de 1945. Después de la guerra, ya de regreso a la esfera civil, él se convirtió en director de la Oficina de Meteorología Británica, función que ejerció hasta 1960, y en 1954 él tuvo nuevamente sus méritos profesionales reconocidos por el Estado británico, con la condecoración real de la Orden del Baños. Por último, en 1959, coronando su bellísima carrera, él fue nombrado presidente de la Real Sociedad de Meteorología.
James Stagg falleció el 23 de junio de 1975, apenas una semana antes de cumplir 75 años de edad. Y entonces, ahora, después de conocer toda la historia real de James Stagg, autor del reporte meteorológico más importante del siglo XX, estás más animado para ver la película Pressure. Cuéntanos aquí en los comentarios. Y si quieres conocer más buenas historias militares, te voy a dar un excelente consejo, ¿vale? ¿Qué es mi libro aquí? Mira, El átomo como arma, que te va a contar toda la historia del desarrollo y uso de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vas a encontrar las historias personales de los protagonistas, las razones por las cuales se tomaron todas las decisiones y también cómo finalmente se llevaron a cabo los bombardeos. Puedes encontrar este libro aquí en la tienda de Wiclap por el enlace en la descripción o por el código QR en la pantalla. Pero si quieres tu copia autografiada, firmada con dedicatoria para ti por mí, solo manda un correo a saladeguerra.gmail.com con tu código postal para que pueda calcular el envío. Frete.